Antes de pasar al relato de Zema acerca del Ilán que realizó en Damasco, el cual no ha llegado hasta nosotros en su forma original, vale la pena preguntarnos qué podemos aprender sobre Zema y la cábala visual a partir de los diagramas suyos que sí se han conservado. Cuando restauró en Jerusalén, durante la década de 1640, las obras autógrafas de Jaim Vital, copió cuidadosamente los diagramas originales contenidos en ellas, tratándolos como expresiones auténticas del pensamiento luriánico que merecían el mismo respeto que los textos. Los volúmenes restaurados preservan y presentan estos diagramas con meticuloso cuidado, y sus anotaciones incluyen además diagramas elaborados por él mismo. Estos dibujos originales nos muestran a Zema como un comentarista visual, alguien que pensaba mediante diagramas. Un modesto manuscrito ofrece una ventana fascinante al primer intento conocido de representar visualmente el material de Vital que había sido sepultado en la Geniza. Lleva el nombre Toldot Adam Kadmon. El propio Vital lo redactó en la década de 1590 como un resumen del sistema de Luria, una especie de Shearim puertas. El manuscrito, producido en su taller, presenta numerosas correcciones de su propia mano. Cerca del comienzo aparece una exposición en la que describe la emanación de los mundos uno tras otro, formulando una pregunta en el margen y respondiéndola en el cuerpo del texto. Para hacer más claro su significado, añadió un diagrama que había diseñado. El dibujo muestra círculos menores alineados uno bajo otro que ilustran la pregunta y le proporcionan la respuesta. Con lo que escribe, uno puede ver inmediatamente que cada uno de los círculos internos está relacionado con el siguiente. No se ha tomado la molestia de hacerlos independientes, pues su conexión es el punto esencial. Zema conocía este tipo de visualización desde dentro. Su propia formación humanista, su práctica editorial sistemática y su percepción imaginativa de la cábala estaban ya bien establecidas y preparadas para el desafío que tenía delante. Cuando más tarde emprendió la tarea de representar la cosmogonía luriana en forma diagramática, no estaba comenzando desde cero. Traía consigo años de familiaridad con textos científicos y esotéricos, con ruedas mnemónicas, mapas y esquemas que habían moldeado su imaginación. El resultado fue el primer Ilán plenamente desarrollado en el contexto luriano. No era un simple ornamento gráfico ni un apéndice visual, era un instrumento de pensamiento. En él, las estructuras de los mundos, los Parzufim y las Sefirot, se organizaban en un espacio legible que permitía seguir el proceso emanatorio como si se tratara de un mapa. La diagramación no sustituía al texto, pero lo enmarcaba y lo guiaba. Sin embargo, el destino de este Ilán estuvo ligado al de la biblioteca que lo sostenía. Cuando las nuevas ediciones jerusalemitas y luego la edición de Popers de Etz Jaim redefinieron el canon luriano, el aparato anotado de Zema, con sus referencias cruzadas precisas y su entramado textual, perdió vigencia. Lo que había sido un laboratorio de restauración y visualización se volvió una reliquia de transición en la historia de la cábala visual. Así, el proyecto de Zema se sitúa en un umbral entre la restauración fiel de los manuscritos de Vital y la sistematización posterior que fijaría el canon. Su Ilán no solo traduce una doctrina en imagen, encarna un momento histórico en que la cábala se pensó a sí misma mediante diagramas, en diálogo crítico con los saberes de su tiempo y en competencia con ellos. Este modesto diagrama nos muestra el pensamiento cabalístico visual de Zema en acción y sugiere hasta qué punto los diagramas podían estar profundamente implicados en la epistemología cabalística. También resulta reveladora la historia de su recepción. Por lo general, las anotaciones marginales autógrafas de Zema fueron incorporadas por los copistas que trabajaban bajo su supervisión en la mise en page más sofisticada de los manuscritos de segunda generación. En este caso, no solo se preservó el diagrama en esas copias tempranas, sino que además fue ampliado, lo cual constituye el indicio más claro posible de su importancia. Aunque esa copia más temprana de Toldot Adam nos muestra el diagrama condicional contrafactual original de Zema,
ya no incluye las páginas desplegables de gran formato. Podemos estar seguros de que esas páginas sobredimensionadas fueron arrancadas y se perdieron, dado que se conservan en copias donde han sido reducidas para ajustarse a una página estándar. Un excelente ejemplo se encuentra en una copia realizada por Rabí, Samuel Laniado de Alepo, fallecido en 1750. Laniado copió Toldot Adam aproximadamente un siglo después de su restauración por Cema, reproduciendo sus grandes diagramas en páginas de tamaño octavo. Estos ejemplos nos permiten ver otras facetas de la relación de Cema con las imágenes. Como en el caso anterior, muestran a Cema leyendo a Vital de manera visual, pero también evidencian su convicción de que las imágenes de Vital no eran menos Torá que sus textos. Como tales, merecían una preservación meticulosa, incluso cuando Cema poseía su propia, y en parte distinta, visualización del mismo material. Cema tomó muy en serio las exposiciones diagramáticas de Vital, y esta apreciación fundamental del poder comunicativo e ideacional de las imágenes, unida a su principismo anticuario, garantizó su conservación. La copia del Laniado, que tenemos todas las razones para considerar fiel a su fuente, presenta al lector 2 páginas enfrentadas, cada una dedicada por completo a un diagrama intrincado. Ambos visualizan el mismo contenido ideacional, de modo que su yuxtaposición, y no su fusión, refleja la importancia que tenían a los ojos de Cema. Las notas marginales del Laniado y el cuidado con que ejecutó estas copias finamente trabajadas muestran que él también las tomó con igual seriedad. Cema introduce cada una con su habitual claridad. La primera, folio 49b, leyendo de derecha a izquierda, dice: Cema, este dibujo, Ziyur, lo he trazado sobre la base de las palabras del Rab Vital, de bendita memoria, en la página precedente, como verás. La segunda, Cema, este dibujo es tal como fue dibujado y escrito por la mano del Rab, de bendita memoria. El diagrama de Vital era una visualización de las ideas expresadas en el texto inmediatamente anterior. Cema, al leer ese mismo texto y tras examinar cuidadosamente el diagrama de Vital, consideró útil que sus lectores estudiaran también sus propias visualizaciones. Los 2 diagramas, como era de esperar, tienen mucho en común. Cema ofreció una elucidación gráfica más completa que Vital, añadiendo detalles y dejando menos espacio a la imaginación. Al compararlos, destacan las siguientes diferencias. Cema reemplazó los semicírculos de Vital por círculos completos. Donde Vital escribió los 10 círculos de, Cema sustituyó la inscripción por 10 circos propiamente dichos. La reorientación del diagrama le permitió distinguir entre la derecha y la izquierda de los principales parzufim. Al eje central añadió además diversas ventanas, halonot, una suerte de toboganes cósmicos que conectan los niveles superiores, externos, con los inferiores, internos. Los diagramas de círculos concéntricos solo necesitan ser etiquetados de un lado, o, como había optado Vital, mediante un semicírculo, ya que el referente de cada banda permanece constante. Sin embargo, los círculos completos, en la versión de Cema, le permitieron mostrar algo que no podía representarse en el diagrama de Vital: el canal lineal que atraviesa los círculos desde la parte superior hasta casi el fondo. El texto cosmogónico explicaba que ese canal debía detenerse antes de perforar la base. De lo contrario, la luz del Ein Sof contenida en él se reconectaría con el Ein Sof que rodea los círculos, provocando un cortocircuito de la creación y restaurando la simplicidad primordial previa al Simsum. La imagen de Cema vuelve este punto tangible. Cema no consideró necesario reproducir cada detalle del diagrama de Vital en el suyo, incluyendo la inscripción de Ein Sof en el anillo exterior, las repetidas indicaciones de luz que rodea el círculo / luz dentro del círculo, ni el círculo más interno con la etiqueta Beria Klipot, mundo de creación, cáscaras del mal. Después de todo, su diagrama no estaba destinado a reemplazar el de Vital. No debería sorprendernos encontrar a Cema en la década de 1640, evocando los proyectos de carácter visual que había emprendido aún en Damasco. Al unir su orientación organizativa y pedagógica con una profunda valoración del poder de las imágenes, había creado una serie de esquemas. El gran formato le permitía presentar exposiciones estructuradas de materiales
que difícilmente podían acomodarse en las páginas de un libro. Uno de ellos, nos dice, estaba dedicado a los grados de la profecía, según el Sha'ar Ruach HaKodesh, Puerta del Espíritu Santo, de Vital. Podemos suponer que integraba abundante material textual dentro de un esquema claramente delineado. Otros dos ofrecían Kavanot, las intenciones que acompañan la ejecución de los mandamientos, para prácticas litúrgicas breves pero fundamentales. El Shema, escucha Israel, Deuteronomio 6:4, y el Kadesh, santificación. Estas Kavanot atendían a los secretos codificados en cada palabra y a los nombres divinos vocalizados asociados a ellas. Contemplar estos nombres era esencial para la ejecución de la técnica. Al trasladar estos contenidos desde las densas páginas de manuscritos escritos a mano hacia grandes hojas, Dema buscaba facilitar la correcta implementación de estas prácticas exigentes. Estaba adelantado a su tiempo, y quizá también al nuestro. Basta mirar cualquier sidur luriano para ver cuántas páginas hay que pasar para atravesar estas oraciones. Si viviera hoy, probablemente sugeriría rezar con un teleprompter o directamente diseñaría uno. Sin embargo, el proyecto en gran formato al que dedicó su descripción más rica fue un Ilán de los Parzufim. El pasaje de la introducción de Zema a su comentario sobre la Hidra Rabba, titulado Kol Berramá, una voz se oye en Ramá, compárese Jeremías 31:15, donde describe este proyecto, es de enorme importancia para la historia del género. Los dos manuscritos más antiguos que contienen esta introducción, uno en la British Library y otro en el Jewish Theological Seminary, datan del siglo XVII. Presentan versiones ligeramente diferentes, quizás reflejo de revisiones que Zema realizó a lo largo del tiempo sobre distintos ejemplares maestros. Dada su relevancia, traduzco el pasaje según ambas versiones. Avivi, artículo 836. Después, en una gran hoja de papel, escribí un Ilán de los Parzufim ordenado en diagramas, Mesudarim be Ziyurim, tal como se menciona en los libros. Los Parzufim y sus subdivisiones están seccionados según la manera en que se revisten, mitlabshim, unos en otros. Una explicación completa los rodea, con referencia a la página de la obra de la cual he copiado cada elemento. Después, en una gran hoja de papel, escribí un Ilán de los Parzufim conforme al orden expuesto en los libros. Aclaré cada uno de los elementos, davar. Los 5 Parzufim los dibujé en unidades seccionadas, be frakim ha nehlakim, conectadas unas con otras, de parzuf a parzuf y de sefirá a sefirá. La explicación de cada elemento está escrita alrededor de él, cada una con referencia al lugar del cual la tomé. Las dos versiones tienen mucho en común. Sobre la base del contenido, sería difícil decidir cuál podría haber sido el primer borrador y cuál el segundo, si es que las diferencias reflejan realmente una revisión del propio Zema. La copia aparentemente posterior no necesariamente corresponde a una versión más tardía del texto. En cualquier caso, coinciden plenamente en lo fundamental. Zema dibujó un Ilán de los Parzufim en una gran hoja de papel, los ordenó de acuerdo con las enseñanzas presentes en las obras de Vital a su disposición y enmarcó los diagramas con textos explicativos. El uso que hace Zema del término Ilán debe haber sido una invocación consciente de un género ya bien establecido.